Hola, muy buenas. Este es un ejercicio para resolver el puzzle de las torres de Hanoi, que se trata de lo siguiente. O sea, en las torres de Hanoi hay tres torres y hay pues una serie de discos, pueden ser 2, 3, 4, 5, 28, los que sean, que están puestos. Hay discos, los discos van de mayor tamaño a menor tamaño, y bueno, pues están puestos los más grandes abajo y los más pequeños arriba. Estaría así la situación original. Y se trata de mover todos los discos de esta columna a la última columna, pero hay dos restricciones. La primera es que solamente se puede mover un disco a la vez, o sea, solamente se puede sacar el disco que está arriba y meterla en otra, en cualquiera de las dos, y que no puede haber nunca un disco más grande encima de otro más pequeño. O sea, podríamos poner, por ejemplo, este aquí, pero luego este no lo podríamos poner aquí encima, porque estaría encima del otro que es más pequeño. Entonces, con esas dos restricciones se trata de hacer un programa que sea capaz de, pues de visualizar lo que sería la resolución del puzzle de las torres de Hanoi. Entonces, para hacerlo hay una solución, que es una solución recursiva, que se trataría de lo siguiente. O sea, imaginar, por ejemplo, estas situaciones. Si tuviéramos, por ejemplo, solamente dos discos, pues la solución es fácil. Cogemos el más pequeño, lo movemos en medio, cogemos el que queda, lo ponemos en la otra, cogemos el de la otra y lo ponemos encima y ya lo hemos traspasado. Claro, cuando hay más de dos discos pues es más complicado, pero en realidad es igual de sencillo, porque mover n discos de aquí a aquí consiste en mover n-1 de aquí a aquí. Ya podemos pasar este aquí y volver a mover n-1 de aquí a aquí. Pero claro, mover n-1 de aquí a aquí es mover n-2 de aquí a aquí, mover este aquí y mover n-2 aquí. Pero mover n-2 aquí es mover n-3, o sea, es totalmente recursivo. Mover n discos es, si tenemos solamente un disco, es moverlo directamente, pero si no, es mover uno menos de los que nos quedan hasta el disco contrario, mover el que nos queda debajo que queremos mover hasta el que queremos final, y los que hemos movido antes, moverlos hasta el disco final, hasta la pila final. Entonces, vamos a ver cómo podemos resolver primero, cómo hacemos una estructura de datos que valga para almacenar los datos del juego, y luego una función para poder visualizarlo, para que quede así más o menos. Tampoco quedará una cosa preciosa, pero que quede una cosa de este estilo, y luego pues que haga una animación mostrando cómo se van moviendo los discos de un sitio a otro. Lo que sería cómo quedaría finalmente, pues sería pues más o menos como esto de aquí, O sea, se va moviendo uno a otro, va indicando, el juego tiene que ir indicando pues cómo se van moviendo los discos. Fijaros que nunca hay uno más grande encima de otro más pequeño, y que se van moviendo de uno en uno. Pues este sería ahora están moviendo todos los que sobran al del medio, ahora quedarán aquí todos en el del medio menos el de abajo. Después moverá el de abajo, ahora aquí mueve el de abajo, y ahora tiene que mover todos estos al otro sitio, apoyándose según la regla anterior. Ahora, cuando tenga movidos todos aquí, moverá este aquí. Ahora ya tiene este, acaba de mover los siguientes para hacerle sitio, y para mover este, que es el que le queda ahora aquí, ahora moverá este rojo aquí para que quede en su sitio, y ahora acaba de mover los demás para colocarlo finalmente tal como quede. Entonces, bueno, vamos a ver primero la estructura de datos, cómo la diseñamos, y luego pues cómo hacemos el plot para que aparezca más o menos de esta manera, y la resolución del algoritmo, pues cómo lo irá haciendo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser definir lo que es una pila, la pila de discos, porque el Hanoi será 3 pilas de discos. Luego tendrá sus 3 pilas, y cada pila tendrá un vector con los elementos que tiene. Podemos declararla, por ejemplo, así. Vamos a declararla aquí. Podemos declarar la clase pila, que es una pila de discos, que lo que tiene es un vector donde cabe un máximo de discos. Vamos a poner, por ejemplo, 10, o sea que el máximo de discos que quepan sean 10, vamos a poner 500, lo que fuera, pero no tiene sentido, y el número de discos, que nos indica hasta qué nivel está llena la pila con los discos, y en el vector de discos
pues en cada posición estará el tamaño del disco. O sea, si en la primera posición hay un disco de tamaño 5, pues en discos de 0 habrá un 5. Si hubiera uno de tamaño 4, pues habría un 4. Entonces luego definimos lo que es la torre de Hanoi, y entonces vamos a definirla aquí, class Hanoi. Lo que tendremos será, por un lado, necesitamos guardarnos el def init, y le vamos a pasar el número de discos, el num, que será el número de discos, y lo guardamos en una variable interna suya, num discos, por ejemplo, igual a num, para guardarlos, y tenemos que hacer 3 pilas de elementos. Pues bueno, pues hacemos las 3 pilas, self.pilas igual a un vector, y lo hacemos es agregarle 3 elementos. Pues por en range de 3, pues directamente self.pilas.append le añadimos pila. Esto lo que haría sería agregar 3 pilas, hacer un vector de pilas y agregar las 3 pilas. Entonces, una vez que hemos hecho esto, claro, lo que necesitamos es meter todos los discos en la primera pila. Pues vamos a poner una primera función que se va a llamar apilar. Voy a poner aquí abajo para que queden juntas todas las que tienen que ver con la pila, y la función apilar le vamos a pasar una pila y el tamaño del disco que queremos apilar. Entonces, en el vector de discos, en el sitio que le toca, colocamos el disco del tamaño que queremos apilar e indicamos que tenemos uno más. Con lo cual, a la hora de inicializar el juego, una vez tenemos las 3 pilas montadas, pues tenemos que añadir, pues por in range, por ejemplo, desde el número de discos que queremos meter, sería el num, hasta 0 de -1 en -1, vamos apilando, apilar, y en la pila de 0 apilamos el número que queremos poner, y con esto pues tendríamos creada nuestra estructura de datos iniciada con el número máximo de discos. Tenemos nuestras 3 pilas, las 3 pilas creadas, y en la primera pila tenemos todos los elementos que queremos visualizar. Entonces, lo primero que queremos es ver que esto pues se visualiza bien, ¿vale? Pues tal como está, queremos hacer una función que nos pinte el juego tal como está, a ver si nos funciona bien. Entonces vamos a hacer la función de plotearlo. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, la voy a poner y la comento entera. Vamos a ver. Vale, la pongo, vamos a ver. Acojo de aquí y vamos a pintarla. Entonces, bueno, aquí le he puesto, vale, hace falta el import del numplot. Para tenerla. Y bueno, pues aquí esto, le he puesto aquí el número para que cuente los movimientos. Le he puesto aquí un miembro más. Se lo voy a poner también para que lo tenga. Entonces en el Hanoi aparte de tener el número de discos, pues self.numMovimientos igual a 0 para ir contando cuántos movimientos vamos a hacer. Porque así le ponemos en el título, y entonces lo que tenemos que hacer es pintar primero una línea horizontal. Claro, la línea horizontal la he pintado de manera que va del 0, 0, y la posición final será el número de discos que haya. Vamos a pintar 2 puntos para cada disco, pues el número de discos por 2 y por 3, porque son 3 pilas, más 12, porque dejaremos un espacio en blanco de 4 espacios entre pila y pila. Entonces, para cada una de las pilas nos tenemos que calcular la posición X donde está el palo vertical. La posición X será, dejamos un espacio al principio, más 4 por el número que son las separaciones entre palos, más el número de discos que tenga cada palo multiplicado por 2, hacemos doble por el número que estamos mirando, más la mitad, que sería el número de discos por 2 partido por 2, o sea, el número de discos. Y esta coordenada nos daría en qué X tenemos que pintar el palo.
y pintamos un palo vertical, que sería este de aquí, en la posición X, que no varía, y la posición Y de 0, pues hasta el número de discos más 1, y lo pintamos en negro. Y luego pintaremos los discos que tenga esa pila. De la pila que estamos mirando, pues tenemos que calcular para cada disco pues la posición Y donde vamos a colocar el disco, que será el número del elemento más 1 para que se pinten hacia arriba, y para que quede más o menos alternado pues lo ponemos o en rojo o en azul, dependiendo de que sea par o impar. Y hacemos el plot, una línea, hacemos la línea desde la posición X que hemos calculado, los discos que tenga los espacios que tenga el disco hacia atrás, menos, y los que tenga hacia adelante para que nos quede centrado en el palo, y la posición Y la misma. Lo pintamos en el color que le ha tocado, y la línea pues que la pinte en 20, para que la pinte bien gorda. Entonces esto de aquí, ahora podríamos declarar un Hanoi, por ejemplo, pues H igual a Hanoi, y le pasamos el tamaño que queremos. Por ejemplo, aquí le he puesto el tamaño, por ejemplo, un tamaño de 5, y vamos a hacer ahora plot Hanoi, le pasamos el Hanoi que queremos pintar y plt.show para que nos enseñe el plot, y esto pues debería pintarnos la posición inicial de lo que es el tablero. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Esto es lo que nos estaría pintando con esta función. Pues lo que teníamos pintado sería pues la línea de la base, los 3 palos para colocar los discos, y ahora pues como solamente la primera pila tiene discos, pues los pinta tal como están, y las otras pues no tienen discos y no pinta ninguno. Entonces, una vez tenemos esto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos hacer una función que tenemos hecha, la función que apila. Entonces, para mover un disco, tenemos que hacer primero la función que sea capaz de mover un disco de una pila a otra. Pues vamos a hacer la función de mover un disco. Por ejemplo, esta de aquí, pues la de mover un disco. Vamos a ver, mover un disco sería, por ejemplo, esta de aquí. Claro, para mover un disco de una pila a la otra, lo que tenemos que hacer es desapilar. Esta función también tenemos que hacerla, la voy a copiar aquí, de desapilar. Desapilar hace lo contrario que apilar. O sea, desapilar lo que hace es decrementa el número de discos y retorna el tamaño que hay en esa posición que contiene al disco que había en esa posición. Desapilar, pues, quita un disco y nos devuelve cuánto mide ese disco. Entonces, para mover un disco de la pila origen a la pila destino, lo que tenemos que hacer es desapilar del origen y apilar en el destino, e incrementar el número de movimientos. Entonces, por ejemplo, para ver si que nos quede bien, pues después de esto podemos hacer pues mover disco del Hanoi, y lo movemos de la pila 0 a la pila 2, hacemos otro plot Hanoi para ver cómo nos queda, y plt.show para ver qué tal queda la pila. O sea que esto nos debería sacar la posición inicial de cómo están, y al cerrarlo y abrirlo pues habremos movido un disco desde la pila 0 hasta la pila 2. Y aquí tendríamos, o sea que más o menos pues parece que va tirando bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es mover la función que mueve n discos. Entonces, para mover n discos de una pila a otra, sería la función, la cabecera que mueve los discos sería esta de aquí. Esta sería la cabecera, vamos a ponerla aquí. Mover discos. Esta mueve num discos desde el origen hasta el destino. Es la función que necesitamos. Quiero mover desde la pila 0 hasta la pila 2 5 discos o 4 discos o los que sean. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si tenemos un solo disco ya lo podemos mover, pero si tenemos más de un disco, lo que hay que hacer es mover n-1 desde el origen hasta la contraria, que no es ni origen ni destino, luego mover 1 y luego mover desde la otra que hemos movido todo hasta el destino. Con lo cual nos hará falta una función que nos diga, dado el origen y el destino, cuál es el palo que queda. Y esta función sería esta de aquí. La podemos hacer aquí dentro, pero mejor hacer una función aparte. O sea, esta función nos calcula el palo auxiliar que vamos a utilizar, la pila auxiliar. Pues si el origen es 0 y el destino es 1, el auxiliar es el 2.
Si el origen es 0 y el destino es el 2, el auxiliar es el 1. Si el origen es el 1 y el destino es el 0, el auxiliar es el 2. Y así pues con todos los casos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, una vez que tenemos esto, en esta función de mover discos, sería justamente esto de aquí. Calculamos cuál va a ser el palo auxiliar. Entonces, primero, si tenemos más de un palo, si tenemos más de un disco a mover, movemos num-1 desde el origen hasta el palo auxiliar. Luego movemos el disco que nos queda del origen hasta el destino, que es el que tenemos que mover, y luego los que movimos hasta el auxiliar, en caso de que fuera mayor que 1, lo movemos del auxiliar hasta el destino. Y esto sería la función que ya va moviendo todos los discos. Entonces, lo que podemos hacer porque claro, si no lo ejecutamos y vamos a mover discos, los moverá todos. Podríamos hacerlo, a ver qué tal nos queda. En vez de mover disco, pues podríamos hacer de aquí mover discos de la torre desde el 0 hasta el 2 y movemos los 5 que le hemos puesto y lo pintamos, a ver si realmente los mueve. Debería sacarlo, están todos aquí y debería aparecer todos aquí. Funciona bien, pero no vemos poco a poco cómo se va moviendo. Entonces, para ver cómo se va moviendo, lo que vamos a hacer es un plot interactivo. Entonces, para ir viendo, bueno, podemos hacerlo en vez de interactivo, vamos a hacerle, por ejemplo, pues esto, lo cogemos esto de aquí, control X, y lo llevamos a mover disco, porque una vez que mueva el disco, será cuando nos interese ver que ha hecho movimiento, que nos vaya enseñando movimiento por movimiento, que es lo que va haciendo. Y esto de aquí, pues ya lo cargaríamos, y esto de aquí, pues sobraría. Entonces, llamando a mover discos, iríamos viendo uno por uno cómo los va moviendo. Aquí tenemos el primer movimiento, aquí tenemos el segundo, aquí tenemos el tercero, aquí tenemos el cuarto. Iríamos viendo poco a poco cómo los va moviendo. Tal como está aquí ahora, lo que hará será, está moviendo hacia aquí, pues tiene que mover, estos dos los tiene que mover aquí, con lo cual moverá este aquí y luego el otro aquí. Con el pequeño para allá, el otro para acá y el otro para acá. Entonces queremos hacer que esto lo haga en modo interactivo, sin repintar cada vez, y que se espere, por ejemplo, pues durante un segundo o por ahí, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer aquí el plt.ion, que es para Interactive On. Entonces, lo que tiene que hacer cada vez que va a mover los discos es una vez que mueve el disco, en vez de un show, lo que vamos a hacer va a ser aquí un plt.clf para que lo limpie. Vamos a pintarlo, tenemos que llamar a plot Hanoi y le pasamos este a ver cómo queda, y hacemos un plt.draw para que lo visualice y un plt.pause, por ejemplo de un segundo, para que se quede parado después de hacerlo. Entonces ahora mismo, pues si hacemos esto, pues deberíamos ver cómo nos queda. Vamos a ver si lo hace bien. Ahí está. Y aquí tenemos pues lo que sería el movimiento interactivo, que va mostrando pues cómo moviendo cada palo pues de un sitio a otro. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo, es un ejemplo de recursividad. Veos que la recursividad muchas veces es importante, porque permite hacer programas que aparentemente son difíciles, pues se resuelven mucho más fáciles haciéndolo con la técnica de la recursividad. Aquí quizá pues la función más complicada es la de imprimir, tiene que contar, tiene que saber cuántos va a poner, cuántos hay, e imprimirlos. Si por ejemplo aquí le pusiéramos pues 3, por ejemplo, con 3 palotes nada más, pues deberíamos ver que es más pequeño lo que saca. Ahí está, moviendo este aquí, ahora mover el otro al otro lado, el pequeño para acá, este lo pone aquí, este arriba, y ya habríamos terminado. Venga, pues un saludo.